Hola, bienvenidos a otro Cara y Seca de la Información, en 15 minutos, para compartir con ustedes el escenario político tras el paro, movilización de ambas CTA, el paro de la CGT, un cambio de escenario, como decíamos ayer, muy importante. ¿Qué cambió en ese escenario? La composición de la unidad en la diversidad de todas las organizaciones sociales, de los movimientos políticos, de los movimientos territoriales, de las distintas agrupaciones del sindicalismo argentino y mucho más, porque son cambios que convocaron, por su fuerte presencia de unidad en la diversidad, algo que es nuevo, a muchos sectores de las corrientes políticas que hoy están disputando nada más ni nada menos que las maneras de establecer puntos en comunes para hacer a una oposición fuerte, sólida, con vistas al 2019. Es cierto que hay una caída muy difícil de controlar, de detener del gobierno, pero también es cierto que hay una gran necesidad de aprovechar este empoderamiento, este fortalecimiento de los sectores populares. Bueno, de esto es lo que vamos a hablar hoy. Nos parece que es la nota que nos atraviesa y por lo tanto en 15M la entrevista con Juan Carlos Junio, uno de los referentes del Partido Solidario, un ex legislador nacional, un hombre que está al frente del Centro Cultural de la Cooperación con una larga, vasta trayectoria vinculada a la batalla del pensamiento, a las izquierdas, y me parece que está bueno hablar con él sobre la sensación de una unidad de carácter frentista, sobre lo que está ocurriendo en la Argentina de estos tiempos. ¿Les parece? ¿Nos acompañan? Vamos. Bueno, ustedes saben que Juan Carlos Junio es uno de los hombres más importantes del análisis político en los tiempos que corren y del movimiento popular, de la construcción política. Y en estos días están ocurriendo desenlaces importantísimos para el destino de nuestro pueblo. ¿Qué mejor que hablar con él para poder analizar lo que ha pasado tras el paro, pero sobre todo lo que viene, no solo como el desafío a la construcción de la unidad popular, sino la complejidad, porque es un desafío que está vinculado a la pulseada con el gobierno, con su plan de ajuste, y que es algo que por lo que hemos visto va a continuar. Juan Carlos, bienvenido, muchas gracias, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Gracias por la invitación. ¿Dónde están a tu criterio, Juan Carlos, los principales problemas que hay que ir sorteando tras este nuevo escenario que se ha conquistado tras el paro de estos días? Sí, desde el punto de vista del campo popular, del pueblo, de las mayorías nacionales, obviamente, ¿no? Creo que ese tiene que ser el centro de nuestra preocupación, de nuestro análisis. Ahí hay dos cuestiones. Una que es el sostenimiento de la lucha social, de la lucha reivindicativa en todos los planos, y yo diría que hay un claro crecimiento de ese proceso. Nunca es suficiente la reacción social frente a un plan económico, político y cultural tan violento, tan agresivo como es el del gobierno de Macri, este gobierno claramente de derecha y conservador. Uno podría decir que desde diciembre del 2017, aquella lucha bisagra de tanta gente en contra del proyecto de reforma jubilatorio, hasta aquí no ha parado de crecer la lucha social y no ha parado de crecer en la opinión pública y yo diría en el electorado el consenso del gobierno. Llegamos a este punto que vos señalabas recién, que es la gran movilización de antes de ayer y el paro de ayer, ambas cuestiones. Yo creo que son otro momento bisagra. Ya había habido un paro general de la CGT que también había sido contundente. Es imprescindible dejar planteado que la CGT convoca obligadamente porque la base social cada vez está más disconforme, con una actitud pasiva y conciliadora, y porque hay un polo sindical, social, que cada vez tironea más al triunvirato de la CGT para que convoque a la lucha. Así es que se nos abre un horizonte, yo diría, de crecimiento de la lucha social que para mí es indetenible. O sea, creo que noviembre y diciembre van a ser meses muy importantes de crecimiento de la lucha, yo diría muy proporcionales a la agresión que viene de este nuevo momento, de esta nueva fase
del modelo del gobierno y del proyecto político de Macri, que es la fase donde lisa y llanamente representa las políticas, los intereses del Fondo Monetario Internacional. Por un lado, entonces, la lucha social va a crecer. La segunda cuestión es la de la unidad de la lucha social y de las fuerzas políticas. Digo ambas cuestiones, que es la idea del bloque, siguiendo un poco a Gramsci, de lo social y lo político en un haz común, en un frente común, más potente, más amplio, cuando hay que enfrentar una situación tan difícil como la actual. Bueno, allí creo que estamos un poco atrasados, sin embargo, también creo que este desarrollo de la lucha social creciente va a impactar, yo diría, de abajo hacia arriba, del medio hacia arriba, en las fuerzas políticas, a los efectos de que se sientan cada vez más compelidas a articular una unión. La unión del campo popular siempre ha sido difícil, no es un fenómeno de época actual o coyuntural, o que los actuales dirigentes son más mezquinos que en otras épocas, no hay tal cosa. Siempre es un proceso complejo, donde deben concurrir intereses muy diversos, identidades políticas muy diversas. Venimos del 2015, fue un momento de retroceso para todos, ¿no? Te quiero repreguntar, si me permitís, no, un segundito que te detengas aquí, porque es cierto lo que decís, de que siempre fue difícil tejer la unidad, encontrar los puntos de coincidencia, pero quizás tal vez no hubo una crisis tan profunda como la que tiene el Partido Justicialista hoy, que es uno de los elementos determinantes a la hora de cerrar un criterio de unidad con todas las fuerzas del campo popular, un criterio de unidad frentista para enfrentar a este gobierno. ¿Qué reflexión te merece esto? Bueno, dos cosas decís vos, el Partido Justicialista y el frentismo. Efectivamente hay una crisis del PJ, no hay una crisis solo del PJ, pero la del PJ es trascendente para todos, porque es el partido político más grande del país en términos orgánicos y su propia influencia como, yo diría, identidad política, más allá de que, como sabemos, allí confluyen muchísimas corrientes políticas y de opinión. El PJ siempre ha sido, bueno, casi siempre frentista. Vos mencionás el tema del frentismo. Me parece que justamente por ahí va una de las vías de salida principales para las fuerzas políticas y sociales. Afirmarse en una visión bien frentista, bien amplia y con contenido. Contenido es el programa, son las ideas. Si nos encauzamos por acelerar la unidad basada en ideas y programa, nos va a ayudar a todos, porque las ideas unen o desunen. Y si yo creo que tenemos grandes chances frente a un plan tan brutal como el de Macri, de tener grandes acuerdos en materia de ideas, obviamente superando sectarismos básicos, elementales, francamente creo que por ahí va, frentismo y programa. Y si a eso lo colocamos en el plano de la lucha social, creo que vamos a llegar en un punto no muy lejano a acercamientos importantes, más allá de candidaturas. Nosotros desde el Partido Solidario tenemos una preferencia, trabajamos con la candidatura de Agustín Rossi y pensamos que tendría que haber una interna lo más amplia posible, que se dirima democráticamente las candidaturas y eso será el año que viene, más allá, por supuesto, de la eventual emergencia de Cristina Fernández, que en ese caso, por supuesto, nosotros iríamos en esa candidatura, ¿no es cierto? Pero eso es una cuestión abierta y que depende de las definiciones de la propia Cristina, que no hay duda, es un emergente político, es una figura política decisiva de la Argentina y por eso la reacción, la derecha del gobierno con el poder, con un cacho grande del Poder Judicial, la quiere proscribir, ¿no es cierto? ¿Cuánto hay en la identidad común entre el proceso político brasilero y el argentino frente a este tema de la proscripción, de la dificultad para la unidad en la diversidad potente? De paso le decimos a ustedes que nos están siguiendo
que hay un hombre que es el candidato de Lula, que cada vez está más cerca de superar al principal candidato que tiene la ultraderecha en Brasil. No es un dato menor, porque parece ser que va tomando cuerpo el mensaje del expresidente Lula sobre cómo seguir a su candidato actual, ¿no es cierto? Y eso es muy importante. ¿Cuánto tenemos en común y en lo estratégico con esto que está pasando en Brasil y en Argentina? Sí, hay una cuestión esencial común, como vos decís, estratégica, que tiene que ver con las políticas de Estados Unidos, de la gran potencia capitalista, que elabora una estrategia para frenar los procesos democráticos y populares, para que no vuelva el populismo, que para ellos es algo así como era el comunismo en otra época, ¿no es cierto? O sea, y esa estrategia tiene en el Poder Judicial uno de sus epicentros para descalificar las políticas y a los emergentes políticos del campo popular para que no puedan dirimir luego en el sistema democrático, en las elecciones, con una posibilidad de triunfar, como es el caso de Lula y como podría ser el caso de la Argentina y en otros países del continente también. En ese sentido tenemos un punto en común, que es la estrategia del imperialismo, para decirlo con todas las letras, de uso del Poder Judicial. La otra cuestión que vos suscitás es el impacto y la influencia de un eventual triunfo de Haddad, o sea, del candidato de Lula, del lulismo, del PT. ¿Vos creés que traccionaría hacia Argentina? Yo creo que sería un impacto continental enorme, demostraría el fracaso de toda esta fenomenal maniobra jurídico-político de Estados Unidos y de las derechas locales subordinadas para proscribir y sobre esa base liquidar, por lo menos en términos electorales, los proyectos populares. Y sería un estímulo, yo diría, a la subjetividad de toda la fuerza democrática de izquierda, progresista del continente enorme. Por lo tanto, acá en la Argentina, estamos en un momento de crecimiento del rechazo a la derecha, de crecimiento en la sociedad, de recomposición de la subjetividad luego de la derrota del 2015, por qué no decirlo, un triunfo del PT, de la fórmula de Lula. Yo creo que para nosotros y para todo el continente sería un gran estímulo, ¿no? Tengo dos preguntas para cerrar, Juan Carlos Junio. Una, si pensás que Cristina puede ayudar a un triunfo y un retorno de un Estado de Derecho de las fuerzas progresistas de la izquierda en la Argentina, recuperando el poder, sin ser candidata. ¿Y qué valor tiene esto de optar por no ser candidata para poder lograr que jueguen muchos sectores que están buscando no, si Cristina es candidata yo no entro, porque hay un trabajo muy fuerte hecho por una ala importante del centro derecha del PJ y de otras fuerzas que, si bien se autoproclaman de izquierda, parecen tener una coincidencia con ciertos designios de la derecha a veces, ¿no? Y la segunda pregunta que está emparentada a este análisis es si crees que hay un crecimiento, una madurez de las fuerzas de izquierda en la Argentina a la hora de intervenir en la discusión, en la batalla de ideas, en la batalla cultural, en este proceso que es tan determinante. Punto número uno que vos planteás. No puede haber escisión con Cristina o sin Cristina. Eso creo que, como vos de algún modo decías, es una maniobra de determinados sectores del PJ de consumo con sectores del gobierno macrista para dividir al campo popular, para restarle fuerza, para restarle potencia, porque Cristina es parte del proceso histórico y político del progreso en Argentina, del latinoamericanismo, de la recuperación de derechos sociales y culturales, de la distribución de la riqueza, de la dignidad. Por lo tanto, si Cristina va a ser candidata o no va a ser candidata, además de una decisión propia de ella, es parte del proceso político argentino. Pero yo parto de incluir a Cristina entre las alternativas que tiene el campo popular, me refiero a las alternativas electorales. Creo que lo otro es divisionista y es parte de la maniobra de la derecha de crear un polo justamente de centro-derecha que tiene como paradigma
no cristina y que sea funcional al macrismo, o sea, que haya una fuerza política de derecha neoliberal que sea el macrismo y que haya una fuerza política, digamos, de centro derecha peronista antikirchnerista y que con esas dos variantes puedan entonces operar. Por lo tanto, esa es la respuesta a tu primera inquietud. Acerca de la izquierda. Bueno, sería muy largo, no tenemos tiempo de discutir qué es la izquierda. Claro, yo creo que la izquierda, yo personalmente, toda mi vida fui de izquierda y sigo siendo, más allá de que mi partido es un partido progresista, transformador, en el que confluyen peronistas, cristianos, gente independiente, junto con gente de izquierda. No hay para mí izquierda que en este momento, y yo diría en esta fase del proceso continental, no esté planteando la unidad en la acción y la unidad electoral para derrotar al macrismo. Eso es una posición de izquierda. Propender, ayudar, contribuir a que haya una fuerte unidad amplia que es la única vía de derrotar a la derecha. Eso es una posición de izquierda. Posiciones que debilitan eso y que en definitiva dicen la izquierda soy yo, vótenme a mí, y todos los demás son conciliadores, burgueses, traicionan y qué sé yo, entre los cuales está Lula, entre los cuales está Fidel, entre los cuales está Cristina y Néstor, está Evo, todos esos son impuros. Bueno, hay una historia reciente, ¿no? Hay una historia, y después terminan votando por fuera de los proyectos populares que tienen, por supuesto, todas las imperfecciones que tienen los proyectos populares. Así que mi visión de la izquierda es que en términos históricos tiene que ser latinoamericana y tiene que ser antiderechista y tiene que tener un claro sentido de unidad. Y hacerse cargo de no cometer los mismos errores que recientemente se cometieron y nos costaron este escenario, ¿no? Así. Porque también es una parte de la realidad. Sí. Juan Carlos, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. No, al contrario, siempre es un gusto para mí estar con vos y con Matías Marcos. Y ojalá que se repita prontito, ¿sí? Bueno, fenómeno. Vamos a hacer un especial con todos ustedes y lo vamos a tener a Juan Carlos seguramente con ese especial porque viene una fecha redonda de este proyecto de comunicación y queremos que sea una fecha para reflexionar, para movilizarnos y para defender esta recuperación necesaria y urgente del Estado de Derecho. A ustedes, abrazo grande y el compromiso de encontrarnos mañana. Gracias, gracias Juan Carlos. Gracias a vos, Omar. Por supuesto que queda mucho en el tintero, como dicen algunos, ¿no? Queda mucho sin decir en pantalla y podríamos agregar, hay mucho para continuar diciendo en el micrófono de Radio del Plata el sábado que viene, de 9 a 12, cuando retomemos otro mate amargo y también sea el momento de Juan Carlos Junio en la columna. Así que ya saben, en YouTube, en Mate B y en Radio del Plata está este proyecto de comunicación nacional, popular, sudamericana, que no está dispuesto a bajar la guardia ni dejar de marchar con las compañeras y compañeros. Hasta mañana.